Bueno, ahora lo que vamos a hacer, yo voy a escuchar el kick, lo vamos a empezar a mezclar un poco, esta cuestión acá. Ok, voy a ir por partes porque voy a escuchar primero acá, pero voy a escuchar con todos los instrumentos. Voy a ponerlo acá primero. Vamos a ir poniéndole ahí. No escucho nada acá. Me parece que suena bien. Muy bien, ahí está bien bueno. Bueno, otra cosa que se me olvidó acá es que voy a enviar este al cuarto pequeño. Voy a poner a 120. Listo. Vamos a ver, cuarto pequeño. Creo que suena muy bien. Vamos a ver esto un poquito acá. Vamos a ver acá. A ver, yo veo el kick no más golpea una vez. No está una vez acá. Ahí está bien también. Ok, ahora vamos a ver acá. Bueno, sigue lo mismo. Vamos a ver aquí. Aquí venga, yo veo. Pero aquí no hay kick. El snare, kick sí hay. Bueno. Vamos por parte de acá. Un poquito más de vida al kick. Vamos a tratar de subir un poquito, pero no mucho. Un poquitico nomás. Bueno, a mí me parece que está muy bueno el bajo. Vámonos para esta parte. Por aquí. Suena muy bueno. Creo que ahí lo va a dejar por el momento. Vamos a mirar acá. Muy bien. La única parte donde yo veo que necesito como arreglar algo es... Voy a subir esto. El kick. Es acá. Les voy a mostrar dónde. Aquí. En estos golpes. Quiero que el bajo cuando pega acá. Ellos pegan juntos. Vamos a buscar esas partes que están acá.
los voy a hacer un pequeño corte acá. Este es un truco que uno puede hacer. Ok, voy a salvar acá. Yo de donde más acá, y la otra parte acá. Más que todo en estas partes. En esta y esta. Lo que voy a hacer es en acá, aquí y acá. ¿Hay más por acá? No hay más. Okay, lo que voy a hacer es... Hay gente que puede hacer automatización. Pero yo no voy a hacer automatización. Yo voy a subirle volumen a esto acá. Lo que voy a hacer es... Lo voy a poner juntos. Vamos a hacer más bien una cosa. Voy a volverlo para acá abajo. Para bajar el volumen. Está normalizado. Y lo que voy a hacer se lo voy a hacer más bien al bajo. El bajo suena bien de ahí, pero el kick no se me escucha mucho. Lo que voy a hacer es al contrario. Vamos a regular este y este. Y voy a bajarle al bajo. Vamos a bajarle más. Ahí se me escucha más. Que voy a salvar acá. Dadas las circunstancias, vamos a salvar. Bueno, ahora lo que hace lo hace lo contrario. En vez de hacer automatización y subirle el volumen, mejor le subo el volumen a ese radical. Alguien dirá, bueno, ¿por qué va a hacer eso? Pero bueno, ese es otro método. Ahora lo que va a hacer es muy sencillo. Voy a darle a este también acá. Se me junta el nombre. Entonces vamos a subirle a este. ¿Qué pasó acá? Subirle. Muy bien, a ver, yo comparo con estos. Muy bien. Aunque, bueno, el bajo, me gusta que los bajos sobresalgan. Lo que va a hacer es que le voy a subir un poquito el kick.
se escucha. Lo que voy a hacer es, voy a salvar cuestiones de seguridad, listo. A salvar otra vez, listo. Bueno, ahí estamos bien. Se escucha muy bien. Vamos a subirle volumen a esto. Ya tiene todo el volumen. Muy bien. Ahí se escucha muy bueno. Golpea ahí se siente el kick cuando golpea. Bueno, ahora lo que va a hacer es bajar el bajo donde estaba, su lugar. Bueno, pues ya le he metido otros efectos, pero francamente ya tiene muchos efectos. Vamos a escuchar. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a organizar esto, es traer, a ver, yo veo acá, voy a volver a bajar acá, vamos a organizar todo esto más cordialmente, así, que se vean todos bien. Muy bien. Esto lo voy a borrar. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer. Ya tengo todo, tengo el bajo, el amplificador. Lo voy a cambiar porque este es un efecto. Debería haber sido rojo. Y ahí está el bajo, listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que voy a traer el diagrama. Ya hicimos bombo, redoblante, tontones, charles, platillos, bajo. Ya hicimos el bajo eléctrico. Ahora nos vamos para sintetizadores. Bueno, esta canción no tiene sintetizadores todavía. Me gustaría meterle unos sintetizadores por ahí, pero todavía no estoy muy inspirado a eso. Voy a posponerlos en el momento. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir para las guitarras. Entonces voy a mover esto y voy a traer las guitarras, el paquete donde están las guitarras, lo tengo por acá. Instrumentos, guitarras. Entonces tengo que pillar cuáles las primeras guitarras. Primero que voy a hacer es, primera guitarra son intro guitarra 1. Entonces lo que voy a hacer es hacer por aquí, saltar por acá y empezar a tirar guitarra. Entonces voy a empezar con la primera guitarra que es intro. Esta. Y la izquierda. Está. Vamos a mirar una cosa que voy a subir por acá. Aquí la guitarra empieza bien ahí y termina acá. Vamos a escuchar un poco la guitarra nomás sola. Lo que voy a hacer es que voy a traer la otra guitarra. La guitarra intro 2. Voy a bajar acá. Voy a bajar y la voy a tirar aquí abajo. Está. La voy a subir. Esta es la de la izquierda. Derecha, izquierda.
Vamos a ampliar esto aquí. Me haya comido algo. Aquí ya tengo las dos guitarras. Cuando yo las grabé no les corté esto para después cortarlo. Para hacerle yo la edición yo mismo. Editarlo yo mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer es bloquearlo. Te voy a cortar estos espacios acá. Ok. A ver, yo veo que el problema es cortar ahí. Vamos a cortar acá. Más por acá. Aquí otro. ¿Y dónde está el otro? Aquí. Aquí lo cortó. Ahí no se mueven, están juntos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner del color de esto. Que dice que son como azules claros. Pero como yo utilizo azul, vamos a ver. Como este azul claro. Bueno, vamos a poner los azules claros. Vamos a salvar. Ok, vamos a quitar esto. Vamos a ver acá. Lo que voy a hacer es... Bueno, ya tengo los nombres. Están bloqueados. Lo que voy a hacer es... bajarlos para acá donde vayan las guitarras. Entonces ya los tengo todos ubicados. Quiero notar si las guitarras están donde son. Por ejemplo, tengo que bajar este localizador. Siempre me gusta bajarlo porque ya me doy cuenta. Intro 1. Guitarra intro 1. Okay. Y esta parte que es intro 1 también. Bueno, si ustedes notan, las guitarras están bien distorsionadas y tienen mucho ruido, son bien ruidosas. Entonces lo que vamos a hacer con las guitarras es lo mismo que hacemos con todos los instrumentos. Voy a crear dos bases de grupo. 1, 2. Ya sabrán por qué. Entonces aquí 1 y 2. Los voy a tirar por acá. Pues este lo voy a llamar intro. Vamos a poner esa guitarra 1 bass. Corté aquí un poquito para diferenciarlo. Y este lo vamos a llamar en plural guitars. Vamos a mover. Pienso que le debería cambiar el color porque puede parecer mucho a este. A ver, yo veo. Sí, más bien voy a buscar otro color que
entre a esto, vamos a ver. Otro color diferente. Vamos a ponerle anaranjado. A ver, yo veo, no hay naranjado todavía. Guitarras anaranjadas. Ahora vamos a traer el mixer. Es el mismo proceso que siempre se hace, ¿se entiende? Aquí voy a bajar esto. Lo que voy a hacer es... Están las guitarras. Busco la guitarra acá. Guitarra 1 en la intro. Guitarra 2. Va. Lo que vamos a hacer es rutearlo. Va guitarras. Este va guitarras. Y este va a guitarras principales. Voy a cogerlo más bien acá. Aquí como la mitad. Le voy a cambiar el color, que sea anaranjado. Este anaranjado. Este simbolice todas las guitarras. Aunque ellos tienen su diferencia, pero este lo quiero que simbolice con todos estos. Todos están ruteados a estos dos. Vamos a ver. Bien. Ahora lo que voy a hacer es... Voy a limpiar guitarra por guitarra. Vamos a coger primero esta guitarra. Y lo que voy a hacer es que voy a coger esta guitarra. La voy a limpiar. Ok. Vamos a ver. Sigamos acá. Bueno, voy a coger esto y voy a analizar la guitarra, esta guitarra. Bueno, vamos a limpiarle como esta saturación que tiene acá. Eso es de la distorsión. Vamos a limpiarla acá. Volvámosla por acá. Y vamos a quitar estos bajos que suenan por acá todos feos. Que la guitarra suena bien. Muy sucia. Entonces lo que voy a hacer es eso. El span. Vamos a mover este span. Lo voy a observar. Lo voy a escuchar acá. Ustedes notan la onda. Lo que vamos a hacer es quitarle como este bamboleo que está acá. Lo que voy a empezar a hacer es... Vamos a moverlo para acá. Voy a abrir aquí este y lo voy a utilizar con este. Voy a cogerlo. Empezar a jalar hasta que escuche un sonido donde a veces se adelgaza mucho ya la guitarra. Pues me suena bien. Fuera de eso yo no le escucho más cosas raras por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es al otro lado, vamos a quitarle. Me quedó muy bueno. Cogerlo un poquito.
de quitarle lo menos que podamos para no destruir mucho las guitarras tampoco. Vamos a hacerle nomás comparación a este nomás, a ver. Quitarle un poquitico menos. Ahí está bien. Está muy bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra guitarra. Prenderla acá, o menos para acá. Vamos a apagar esta. Vamos para esta. Voy a hacer lo mismo. Voy a cortar acá. Ahí está. Vámonos por acá también. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Tampoco le va a quitar mucho. Quiero que tenga ese relleno ahí. Vamos a hacer comparación. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a mover esto. Voy a ver el mixer acá. Ya salió. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo uno a la izquierda y otro a la derecha. Y vamos a escuchar. Suena muy bueno. Vamos a ver acá. Bueno, voy a dejar las guitarras ahí por el momento. Ya en el próximo tutorial termino las guitarras. Nos hablamos la próxima, ¿ok? Chao.